Bienvenidos a Herejías del Corazón, una misa emocional de café y datos, de humor y contradicciones, de heridas y preguntas que todavía no sabemos responder. Este no es un espacio para santos ni mártires emocionales. Acá nadie se salva ni se condena. Solo intentamos entender por qué a veces amamos tan mal, incluso cuando creemos que lo hacemos desde el amor. Bienvenidos al ritual semanal donde no se reparten hostias. Sin sotanas, pero con verdades incómodas. Esto es Café de Ideas y estás entrando a nuestra misa emocional. Acá se predica con dudas, se milita con contradicciones y un espacio donde el amor se piensa, se cuestiona, se desarma y si hace falta, se prende fuego. Porque la responsabilidad afectiva no es una moda. Acá no hay dogmas, pero sí principios. No hay moralina, pero sí responsabilidad. Porque aprender a vincularnos de una forma sana no es solo un deseo, es una necesidad y no te vamos a hablar desde la perfección. Somos gente común aprendiendo a amar un poco mejor, o al menos intentando no cagarla tanto. Así que si estás con el corazón en carne viva o simplemente querés amar sin repetir vínculos chotos, servite un café, un té o un fernet si hace falta. Esto no es terapia, esto es peor. Es mirarse al espejo con la voz prendida. Así que quédate, porque arrancamos. Por eso hoy honrarás tu deseo y el ajeno también. Vamos a hablar de deseo, de consentimiento, más allá del sí y del no, y de cómo poner límites sin culpa. Y hoy no estoy solo. Hoy me acompaña una mujer con la que da gusto pensar, que hace más de 2 décadas viene repensando, pensando y enseña y atiende con profundidad temas como estos. Psicóloga, profesora de psicopatología en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, lacaniana como nos gusta y gran compañera de pensamiento. Bienvenida, María Graciela Muth. María. Hola, buenos días. No es un problema, en realidad, y tiene que ver con el deseo. Mi mamá deseaba ponerme otro nombre. Bueno. Ella quería llamarme María Eugenia. María Eugenia. Exactamente. Y le dijeron que no. Entonces eligió el nombre que le dijeron que me pusiera. Siempre hay problemas con mi nombre. Nadie me llama Mariela. Mira, es que se parece mucho. Esto como dato anecdótico. Pero sí, muchas gracias Matías por la invitación. Y bueno, la idea es ver qué se puede decir en relación a un tema tan fundamental como el deseo y tan difícil. Y tan difícil de entenderlo, sobre todo. Sí, señor. Pero vamos a lo esencial, así como para romper un poco el hielo. ¿Qué es para vos el deseo desde el psicoanálisis? Básicamente el deseo es un motor. Es el motor que moviliza a cualquier sujeto en la vida. ¿Para qué sirve? Precisamente para eso, para hacernos preguntas, para intentar buscar algunas respuestas. Y desde el psicoanálisis y más concretamente desde la orientación lacaniana, el deseo tiene que ver con la satisfacción en la búsqueda de un objeto perdido de entrada. O sea, se supone que para los psicoanalistas el objeto de la satisfacción está perdido por estructura. O sea, nacemos y perdemos nuestro objeto de satisfacción, que si lo ubicamos en la biología podría ser la placenta que nos dio la vida, por la cual nos tenía absolutamente cómodos, no teníamos que hacer nada. A partir de nacer, ingresar al lenguaje y tener una familia, cualquiera sea, empezamos a buscar una satisfacción y la ubicamos en el otro. ¿Cómo lo entendemos, por ejemplo, cuando hablamos de vínculos? Precisamente, cuando hablamos de vínculos, lo que intentamos es encontrar en el otro alguna satisfacción propia. Por ejemplo, la conversación, la compañía, el amor, el deseo sexual, las ganas de emparejarse, ¿no? De estar con otro, de sentirse amado o querido o importante para el otro. Eso está en relación al deseo, es ubicar ese objeto que me falta en el otro y darle a ese otro una cierta significación. El tema es que ya de entrada el concepto lo dice, es un objeto perdido. Nunca va a haber un otro que encarne ese objeto de satisfacción total. O sea, la media naranja no existe. Siempre
nos juntaremos limones con manzanas, pomelos con pera, banana con asado, o sea, qué sé yo, y haremos con eso un banquete. Claro, una ensalada de frutas. Ajá. Y para vos, Mariela, ¿qué es el deseo particularmente? Para mí el deseo es energía, y es inconsciente, y es confuso, y es por momentos inentendible, y al mismo tiempo, sin eso, no podría arrimarme a querer hacer o querer a otro. Pero el querer y el deseo son dos cuestiones que la humanidad tiene que trabajar permanentemente. Una cosa es lo que uno quiere, otra cosa es lo que desea. Si lograra entender un poco que lo que uno desea también es lo que quiere, bueno, no tendría que ir a un analista. Tal cual, no tendríamos tantos Tampoco otros tantos problemas. problemas. ¿Cuántas veces callamos lo que queremos porque no es el momento? ¿Cuántas veces dijimos sí por miedo a herir al otro? O sea, ¿qué podemos pensar en esto? Tenemos un ejemplo 1. Estoy saliendo con alguien, pero no quiero seguir. Me cuesta decirlo porque no quiero lastimar. Ejemplo 2. Mi pareja propone algo que no quiero. En vez de hablarlo, me adapto, total ya fue. Ejemplo 3. Me atrae a alguien más, pero me siento culpable por desear fuera de mi relación. ¿Por qué pensás que es tan difícil entender muchas veces lo que deseamos o entender que el otro entienda muchas veces lo que deseamos? Bueno, es la base de la imposibilidad de que la relación con los otros sea auténtica, única, perfecta y que todo se pueda cumplir. Para el psicoanálisis, la comunicación implica, sí o sí, un malentendido. Lo que yo digo no siempre es lo que quise decir, lo que callo no siempre es lo que me hubiera gustado que se diga, y entonces esa división que encarna el deseo mismo, esa división por la cual nunca sabemos muy bien si lo que deseamos es lo que queremos, se pone de manifiesto de la única manera como se puede poner de manifiesto, que es en la comunicación con el otro, en el lenguaje, incluso en no hablar, ¿no? Entonces, estos ejemplos que vos nos das dan cuenta precisamente de la dificultad en el vínculo y de qué es la comunicación, la conversación, la posibilidad de arrimar el malentendido que cada uno carga por sí, de su familia, de su modo operandum, de su propio inconsciente. Entonces, ¿por qué es tan difícil? Y precisamente porque estamos divididos de entrada entre lo que queremos y lo que deseamos. Y muchas veces no hacen juego. Muchas veces no hacen juego. La pregunta o la frase de me atrae alguien más, pero me siento culpable por desear fuera de mi relación, es todo un planteo en relación al asunto actual, a las parejas abiertas, al trabajo de la culpa, porque si volvemos al concepto original, desear otra cosa puede ser el intento de buscar realmente el objeto completo que me permita a mí estar tranquilo para toda la vida. Y no va a ser ni la pareja, ni la nueva relación que te llame la atención, ni ese otro que te parece que podría ser totalmente satisfactorio. Entender que no hay ningún otro que pueda colmar el deseo de objeto y la satisfacción que eso implica, nos tendría que permitir ser responsables a la hora de elegir qué, con quién, cuándo, ¿no? Más que culpables, ser responsable, decir, bueno, ¿por qué me pasa esto que me pasa? ¿Es porque soy un insatisfecho? ¿Es porque no me banco que con esto debería resolver alguna cosa? ¿Qué hay? Pero
no debería haber culpa, debería haber responsabilidad si se entiende que el deseo es eso, es querer alcanzar una satisfacción plena y total, que no se va a poder nunca. Tal cual. Entonces entendemos también que el verdadero tabú, por así decirlo, no es el deseo, sino la comunicación. Lacan es uno de los pioneros, destroza, ¿no?, el código de la comunicación y dice no existe el emisor, mensaje y receptor, sino que dice una frase loquísima que es el propio mensaje me vuelve del otro en forma invertida, ¿no? Es loco de pensar, pero si uno se toma un tiempito e intenta ser coherente, es yo busco en otro que me diga eso que me falta. Entonces voy por la vida a ver quién me dice lo linda que soy, lo importante, lo inteligente y lo copada. Ahí puede haber algo que me pueda interesar a mí, pero cuando me devuelven la confusión en la elección del nombre, como pasó al principio, me veo obligada a responder con una defensiva. No soy esa, ¿no? El deseo no es un capricho, es una brújula. No siempre tiene que cumplirse, pero siempre tiene que escucharse. Bueno, entonces honrar el deseo es asumir que querer algo no te convierte en un monstruo y que el otro no quiera lo mismo no lo convierte en enemigo. Nombrar lo que desea con claridad. Aceptar el deseo del otro sin necesidad de modificarlo. Aprender a tolerar el no. Practicar el sí sin miedo ni culpa. Pero todo esto está de la mano, sobre todo entender que el deseo es legítimo, incluso cuando incomoda. ¿Incomoda a quién? ¿No? Nombrar lo que se desea con claridad pero primero uno tiene que saber más o menos qué desea. O por lo menos decir, creería que mi deseo pasaría por acá. Vamos viendo. ¿Vos pensás que el deseo se elige o aparece? ¿O por qué tantas veces uno desea lo que no debe, entre comillas? Desear lo que no se debe me parece que está en relación a lo que hablábamos de que el deseo es insatisfecho por estructura. Entonces, precisamente a veces para lograr esa estructura de insatisfacción, uno desea eso que está prohibido. Entonces decir, ¡ay, cómo me gustaría, pero está casado! Por ejemplo, que son... O estoy de novio. O estoy de novio, me gusta ese chabón, pero estoy de novio, me parece que, ¿no?, con tal persona hay onda, pero no se puede, ¿no? El no se puede da cuenta de la estructura insatisfecha del deseo, ¿no? Y entonces hay que poder entender que estructuralmente el deseo es insatisfecho en su estructura y que también eso puede permitir que uno diga, bueno, desear de vez en cuando alguno, como dicen algunas mujeres, mirar hombres no tiene nada que ver, o sea, no está ciega, yo puedo ver, pero de ahí a que termine con el tipo, no sé qué, ¿no? Eso es ubicar el deseo en el orden de la asíntota ahí de la esperanza, pero también para sostener algo de la insatisfacción, para decir, para hacerse un poco honesto. Exacto, dejar de creer que estamos obligados a cumplir con nuestros deseos. No, el deseo es insatisfecho por estructura, entonces hay cosas que sí y hay cosas que mejor seguir ubicando en el horizonte y pensándolas, fantaseándolas. Y deseándolas. Sí. Una cosa es desear y otra es que el otro desee lo mismo. Entonces, ¿cómo hacemos para no tomar el rechazo como algo personal? ¿O es egoísta pensar mi deseo aunque el otro termine frustrado? Es un muy buen tema ese, porque generalmente pasa eso. Creemos que si el otro no nos quiere o si el otro no acepta nuestro deseo, nos está rechazando, y en realidad hay que poder aceptar que existen las diferencias y que no a todo el mundo una le va a caer bien o a un otro le puede parecer siempre tan atractiva y copada como me ves vos ahora en este momento. Chiste, ¿no? Sí, lo más difícil es aceptar
que las diferencias no son un rechazo, simplemente son diferencias. Lo que pasa es que a veces el otro es agresivo, o es violento, o es descalificador, o hiere el ego. Y eso es difícil de confundir la herida narcisista con el deseo, ¿no? Pero hay que separarlos. Una cosa es la herida narcisista, otra cosa es el deseo. Muchas veces ni uno sabe por dónde le pasa el deseo. No, tal cual. Y últimamente, por ejemplo, se habla mucho de consentimiento, pero en la práctica, ¿sabemos decir sí y no? ¿Qué es realmente consentir desde la mirada clínica? Mira, las jornadas de LEOL, de la Escuela de Orientación Lacaniana, este año se llama precisamente consentir o rechazar. Imagínate, los psicoanalistas de Argentina, este año vamos a pensar consentir o rechazar. O sea que es fundamental consentir o rechazar algo y entender de qué se trata. No siempre es fácil tener claro si uno está consintiendo o no. Muchas veces se juegan estructuras de personalidad que consienten a situaciones que conscientemente no aceptarían de ninguna manera. Bueno, eso justamente nos abre a la siguiente pregunta, es, ¿consentir es solo decir que sí? ¿Y qué pasa con el me dejé llevar? Ajá. Ahí es el tema. Ajá. Y el me dejé llevar también implica una responsabilidad, que es no me pongo como referente de la conciencia y acudo al deseo como el modo de satisfacción personal. Yo lo deseé, yo tenía ganas, me pintó, veamos qué onda. Sí, eso está muy lindo dicho. Habría que ver si después del acto, cualquiera sea, te sentís igual. Sí, ahí básicamente ya interviene la falta de idealización que hubo al principio. Pero por ejemplo, esta pregunta va dirigida un poco más para las personas que recién nos están escuchando, que tal vez están empezando a preguntarse las cosas o el porqué de las cosas, y es, ¿qué señales podemos aprender a leer en el otro cuando pone un no explícito, pero tampoco desea de verdad? Mira, si desea de verdad o no, es algo que no vamos a tener muy claro, porque depende de lo que el otro enuncie. Pero si dice que no, habría que entender eso como una respuesta, por lo menos primera. Porque a lo sumo de lo único que uno se puede más o menos ser responsable es de lo que dice y de lo que más o menos conscientemente elige. Inconscientemente ya es otra cosa. Pero yo preferiría decirte que si alguien dice que no, mejor tomarlo al pie de la letra y dejar de creer que ya lo voy a convencer o que dice que no, pero se muere de ganas, porque sí, esa puede ser la lectura, pero si el sujeto que se muere de ganas no dice que en realidad lo que tiene es ganas, no hay un consentimiento, ¿no? Y entonces la responsabilidad de esas cosas pueden quedar del lado del que sí se dio cuenta y se hizo el otro con el no. Así que ahí como todas las relaciones, el vínculo implica eso, una responsabilidad en términos de lo que digo y de lo que estoy dispuesto a hacer, por mí y por el otro. Entonces escucho, si me dice que no, es no. Si después se arrepiente, si dice no, dime que no y me tendrás pensando todo el día en ti, bla, bla, bla. Modo Arjona. Cuidado, sí, Cuidado. Una red flag. Exacto. Una red flag. Y en este sentido, por ejemplo, ¿cómo se construye un consentimiento real en relaciones donde hay amor, pero deseos opuestos? Ayer escuché una conferencia de Guy Brioil, que es un psicoanalista francés, que se llama El hombre y lo femenino. Se puede encontrar en YouTube, así que se las dejo como opción. Y él plantea que precisamente la gran dificultad, sobre todo en hombres,
es la de unir, digamos, deseo y amor. Porque generalmente, ya lo decía Freud en la degradación de la vida amorosa, el hombre ama y desea indistintamente. Entonces podría amar a uno y desear a otro. La gran dificultad, dijo ayer Guy Brioil, fue la de que un hombre ame a una mujer o a uno y no a las o los. Así que ahí es donde se hace el juego entre el amor y el deseo, ¿no? Y un elemento que aparece que no está en esta entrevista, que es el goce. Hay una frase que yo la amo que dice: solo el amor permite al goce sexual condescender en deseo. O sea, es una frase dificilísima, pero quiere un poco decir que es solo el amor lo que podría permitir que de alguna forma goce y deseo estén alineados de la mano y que no se hagan tanto, exacto, que no se hagan tanto escándalo, exactamente. Mirá, Mariela, ¿y qué consecuencias, por ejemplo, tiene reprimir el deseo por no decirlo? ¿O por miedo a perder al otro? Voy a ser totalmente lacaniana y dice Lacan que de lo único que uno se arrepiente es de no consentir al propio deseo. Así que de lo único que uno puede arrepentirse es de haber deseado algo y no haber hecho algo con eso. Algo con eso, entiéndase los caminos que cada uno pueda tomar. Incluso entenderlo y reprimirlo, digamos. Pero acá voy a ser lacaniana y de lo único que uno se tiene que arrepentir es de no cumplir con los propios deseos. Como reflexión final, ¿es posible construir vínculos donde se represente lo que uno quiere, aunque sea distinto a lo que el otro espera? Es una pregunta que hay que construir cada vez. Es lo que todos quisiéramos que pase en un vínculo. Y es para lo que hay que trabajar. Para mí, el amor y el vínculo con otro, vínculo en todos los órdenes, es un juego que tiene sus propias reglas y que al mismo tiempo se podrían ir modificando a partir de las diferentes partidas y los turnos en el juego. Así que me parece que esa sería como una clave para ver cómo se hace un poco con el otro y con las diferencias. Entenderlas como un juego de roles que pueden cambiar siempre y cuando se entiendan cuáles son las reglas, ¿no? Ahora las reglas son estas, bueno, nos ponemos a jugar. Bueno, ahora las reglas cambiaron, van a ser estas otras, bueno, juguemos la partida. Creo que lo más difícil, pero al mismo tiempo lo más entretenido para poder estar en un vínculo. Y es lo que termina también un poco dándonos esa adrenalina de lo constante. Exactamente. Es un poco la nafta cotidiana del vínculo. Ajá. Sostener el deseo en el horizonte. Entonces el deseo es, hoy no sé qué quiero comer, pero bueno, le pregunto al otro qué tiene ganas de comer, quizás la receta que proponga me viene. Y si no, ya me hace pensar en qué no querría comer, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y ahí la vida, entre los juegos, las recetas y la comunicación con el otro. Fundamental seguir apostando a la comunicación. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias, Mariela, por el tiempo, por responder un poco estas preguntas, que son preguntas en realidad un poco más existenciales de todas las generaciones. O sea, esto ya atraviesa cualquier edad, cualquier circunstancia, experiencia, y son momentos para pensar dónde estamos parados también en la actualidad, qué es lo que queremos, qué es lo que esperamos por lo menos de un vínculo. Así que bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por las respuestas y por tu perspectiva y sobre todo por la energía y la buena onda. Bueno, gracias Mati, gracias a todos los que puedan escuchar esto y sobre todo la vida es un juego y las reglas se ubican y se proponen cada vez. Así que a jugar un poco en la vida como se pueda. Muchísimas gracias. Y este fue el tercer mandamiento.
Honrarás tu deseo y el ajeno también. Honrar el deseo no es obtener lo que se quiere, es poder decirlo, sostenerlo, defenderlo y al mismo tiempo dejar que el otro también lo haga. Porque si el vínculo solo sobrevive mientras uno calla lo que siente, no es un vínculo, es una ficción. Porque desear no es exigir, y decir que no es traicionar al otro, es respetarse. Ojalá empecemos a hablar más de lo que queremos y de lo que no queremos, y de lo que todavía no nos animamos a nombrar. Este fue el tercer mandamiento de nuestra Biblia emocional. En el próximo episodio de Herejías del Corazón, no codiciarás el tiempo del otro. ¿Es ansiedad o amor? ¿Es cuidado o control? Vamos a hablar de este clásico de la era digital, quererlo todo ya. Y esa adicción de estos últimos años a que el otro conteste todo ya, y encima respondiendo por WhatsApp. ¿Te cuesta decir lo que querés o te cuesta aceptar que el otro no quiera lo mismo? Contámelo en los comentarios. ¿Cuál fue el deseo que no pudiste poner en palabras?